Bien. Bueno, muy buenas noches a todos, querida audiencia de Conquistando Corazones. Intentaré colocar bien, sincronizar bien la mesa. Me dieron el ordenador la semana pasada, que se estropeó, y he intentado ponerlo todo como estaba antes, pero bueno, estoy teniendo algunos problemas, pero bueno, esperamos que por lo menos podamos hoy compartir la palabra del Señor. Y compartir la palabra del Señor, compartir el primer mensaje de esta serie de mensajes que la verdad que nos va a llevar, bueno, iba a decir varias semanas, pero realmente, hermanos, como yo soy el encargado de predicar los miércoles en este programa de A Solas en mi querid, son 4 mensajes al mes, posiblemente que nos lleve entre 2 meses y medio a 3 meses conocer el tabernáculo. Y fijaros que no lo vamos a dar como plan estudio para profundizar. Ustedes ya saben mi manera de enseñar, que intento sintetizar las cosas lo mayor posible. Entonces, hoy vamos a sintetizar esta primera enseñanza, que es una introducción al tabernáculo, y van a ver qué cosas tan maravillosas nos encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, en esta noche, miércoles 7 de noviembre del 2018, iniciamos una serie de mensajes que tiene como título Jesucristo y el tabernáculo. ¿De acuerdo? Jesucristo y el tabernáculo. Hoy, en esta primera enseñanza, le vamos a poner como subtítulo Introducción, porque lo que hoy vamos a hacer, nos vamos a limitar a hacer una panorámica, así como a vuelo de pájaro, como se suele decir, qué era el tabernáculo, cómo se llegó a construir, qué elementos usaron. Pero ya saben ustedes que a medida que nosotros vamos explicando todo esto, siempre nos detenemos y sacamos principios para aplicar a nuestra vida cristiana. El tabernáculo, hermanos, es uno de los elementos más importantes en todo el Antiguo Testamento para entender un plan único y perfecto, que fue el plan de la redención. Porque verán, el propósito de estudiar el tabernáculo tiene 3 puntos importantes a considerar. El primero de ellos, mira, quien nos está sintonizando a través de Cello, me están comunicando los hermanos que a través de YouTube también se oye y se está escuchando muy bien. Verán, el propósito de estudiar el tabernáculo, número 1, tiene como base que nos representa, y esto quiero que si tienen cuaderno y bolígrafo y quieren su Biblia, quieren anotar, esto es para ir aprendiendo todos. Número 1, el tabernáculo nos representa con toda plenitud, en su totalidad, nos presenta el sacrificio de Cristo en el Calvario. Número 2, el tabernáculo nos revela a través de la simbología que tiene, nos revela su esencia divina. Todo esto en la persona de Cristo. Y número 3, el tabernáculo también vamos a ver cómo nos presenta la Iglesia operando dentro del plan de Dios. Imagínate todo lo que encierra el tabernáculo. Para muchos quizá algo que no tiene importancia, una tienda que se monta y se desmonta en el desierto, con una serie de elementos que vamos a ir viendo. Y bueno, lo leemos en Éxodo,
y Dios le da instrucciones, y lo pasamos así rápido, pero cuando nosotros nos detenemos a estudiar el tabernáculo, hermanos, nos vamos a encontrar con cada riqueza. Y hoy, abróchense los cinturones, porque este avión despega con esta introducción. Fijaros que ya de entrada lo que vamos a ver es a la persona de Cristo representada en el tabernáculo en toda su plenitud, en su esencia divina. Nos representa con mucha claridad el sacrificio de Cristo en el Calvario, su obra de redención. Veremos también a lo largo de este estudio cómo nos vemos a la Iglesia operando dentro del plan de Dios. Bueno, encierra un montón de cosas. ¿Qué es el tabernáculo? Para poder responder así rápidamente ¿qué es el tabernáculo? Bueno, miren, el tabernáculo es una obra de arquitectura del propio Dios, porque Dios es arquitecto. Fijaros, pero es un arquitecto diferente a los hombres. La Biblia dice, hablando Hebreos, de una ciudad cuyo arquitecto, y que dice, y constructor es el mismo Señor. Entonces, a nosotros nos espera un lugar donde el arquitecto, el que ha diseñado y el que lo ha construido, es el propio Dios. Por lo tanto, Dios hay una parte de Él, una de sus manifestaciones, que Él es arquitecto. Un arquitecto inventa, más que inventa, Él crea. Y verás, el tabernáculo es una obra de arquitectura del propio Dios. Y fijaros, el tabernáculo no es una obra de arquitectura de Moisés. Moisés no es que construyó el tabernáculo como a él le pareció, tomó el diseño que a él le pareció, el material el que él escogió. No, el tabernáculo no es la obra de arquitectura de Moisés. El tabernáculo es la obra de arquitectura del propio Dios. ¿Dónde vemos de que el tabernáculo era un diseño del propio Dios? Bueno, la Biblia dice, y ya estamos entrando en materia, en Éxodo capítulo 25 y el verso 40, cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le va a dar instrucciones de lo que él tiene que hacer para que se lleve a cabo el tabernáculo, luego le dirá el propósito que tiene. Fíjate lo que le dice en el capítulo 25 y en el verso 40 de Éxodo. Dice, mira, le dice Dios, y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio cuando hablamos del tabernáculo. Le está diciendo, mira bien, y todo lo que veas. Oiga, el tabernáculo no se dio por palabras, se dio por visión. El modelo no es que le dijo, mira, no fue como por ejemplo cuando con el arca de Noé, Dios le dijo construye un arca, le da las medidas, le da el diseño, le dice que escoja una serie de maderas, que lo haga, en fin, se lo dio en forma oral, pero aquí no, aquí fue en forma visible. Le dijo, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Por eso es que el tabernáculo no es la obra de arquitectura de Moisés, porque Moisés no diseñó nada. Moisés se limitó únicamente a construir lo que se le había mostrado. Por lo tanto, el tabernáculo número 1 es la obra de arquitectura del propio Dios. ¿Cómo se llevó a cabo? Si la obra se asocia a que es la obra arquitectónica de Dios, ¿cómo se asocia? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se llevó a cabo el tabernáculo? ¿Gracias a qué? Bueno, aquí es interesante. El tabernáculo se le ha mostrado a Moisés, y cuando Moisés ha visto todo el modelo, él ya tiene los planos visibles,
y él tiene que dar instrucciones de cómo es que tiene que hacerlo. ¿Cómo se llevó a cabo el tabernáculo? El tabernáculo se construyó gracias a, número 1, fijaros, Éxodo capítulo 35 y el verso 20, dice así la palabra del Señor. Una vez que se le ha sido mostrado, vamos a ver cómo se comenzó a construir, el por qué, gracias a qué. Éxodo capítulo 35, verso 20, dice, salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel, fijaros, a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Fijaros, todo corazón voluntario. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Así que, para que se llevara a cabo el tabernáculo, número 1, se necesitaban corazones voluntarios. Verán, hermanos, Dios nunca se reirá de el don, el regalo más precioso que ha dado al hombre, que los antiguos griegos filósofos llamaban la dignidad humana, que es la libertad de escoger. Yo amo a Dios, oigan, porque Él no me obliga a amarlo, por eso lo amo. Yo sigo a Dios y amo su palabra y sus principios, porque Él no me obliga a hacerlo. Si me obligara a mí a amarlo, entonces ya Dios no sería un Dios bueno, compasivo, sino más bien sería un tirano que me obliga a mí a hacer algo que yo no quiero. Por eso, Dios siempre tuvo en cuenta la voluntad del hombre a la hora de hacer una labor. Fijaros, es verdad que para la construcción del tabernáculo, número 1, se necesitó corazones voluntarios. Pero aunque habían corazones voluntarios, y ahora vamos a hacer un resumen de esto, que es muy bonito, aunque había corazones voluntarios, no se hubiera llevado a cabo la obra sin algo que ocurrió en el verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Jehová ha nombrado a Bezael, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y atención, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y ahora dice, para proyectar diseños, para trabajar en el oro, en la plata, en la talla de piedra de engaste, en toda obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Vamos a ver, un resumen. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del tabernáculo? Número 1, se necesitaron corazones voluntarios. Pero a pesar de tener un corazón voluntario, esa obra no se hubiera llevado a cabo sin la intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque habían corazones voluntarios, el mérito de la obra no la tienen los corazones voluntarios. El mérito de la obra es gracias al Espíritu Santo, que los llenó de sabiduría para que pudieran hacerlo. No sé si estoy siendo claro. Dios tiene en cuenta la voluntad humana, pero aun cuando ese corazón voluntario decide hacer algo, ha sido gracias a que la obra del Espíritu Santo ha trabajado. Verán, es cierto que María dijo, María, bien favorecida, bendita tú entre las mujeres. Es cierto que María tuvo un corazón voluntario al decir, hágase con tu sierva conforme tu voluntad. Eso es un corazón voluntario, pero el que Dios se hiciera carne, el verbo se hiciera carne, no fue
por el corazón voluntario de aquella mujer, sino que el mérito está en que la Biblia dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por lo tanto, aquella obra que cuando la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y este era Dios, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y la Biblia dice que el verbo se hizo carne y aparece una palabra, dice, y habitó entre nosotros. La palabra ahí, habitó, se traduce como y tabernaculó entre nosotros, hizo tabernáculo en nosotros, hizo tienda en nosotros, hizo morada en la tierra. Entonces, aquella obra, la obra de que el verbo se hizo carne, es lo que estamos viendo aquí en la construcción del tabernáculo. Ya estamos viendo la encarnación de Dios. Y esa encarnación es verdad que tiene que haber un corazón voluntario que fue María, que se rindió, pero fue porque el Espíritu la escogió y fue porque el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Y verán, ese conjunto de ese corazón voluntario rindiéndose a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo dio como resultado Él habitó entre nosotros. Y esa palabra habitar tiene que ver con tabernáculo, tienda. Por eso es que ya en la construcción del tabernáculo vemos representada la obra de la encarnación. Dios se hizo hombre. Ya simplemente, por eso es que este estudio se llama Jesucristo y el tabernáculo, porque ya en su construcción ya estamos viendo el origen también de cómo Dios habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta? Todo guarda un orden cronológico. Ahora, ¿qué se llevó a cabo? ¿Qué se necesitó para que se construyera el tabernáculo? Aparte de lo que hemos dicho, ese corazón voluntario y gracias a la obra del Espíritu Santo, o la ayuda del Espíritu Santo, si no, no hubiese sido posible, la Biblia dice que trajeron ofrendas. Trajeron ofrendas. ¿Y sabes qué ofrendas trajeron los corazones voluntarios? Las ofrendas, la Biblia dice que trajeron, miren, verso 22, 35-22. Todos los que tuvieran corazón voluntario trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro. Trajeron pieles, trajeron plata, trajeron bronce. La pregunta es, ¿de dónde sacaron tantísima riqueza del desierto? ¿Cómo tenían? ¿Sabes cuánto oro se necesitó en la obra del tabernáculo? Según los que saben, un estudio de arquitectura, esto sacado de la Biblia, se necesitaron 1.400 kilos de oro. Porque en el tabernáculo había muchísimas cosas que estaban revestidas de oro puro. Luego veremos más adelante. 1.400 kilos de oro. Se necesitó 4.300 kilos de plata y 3.400 kilos de bronce. Eso únicamente en metales. Oro, plata y bronce. ¿De dónde sacaron tantísimo material? ¿Del desierto? ¿En el desierto había tantísimo oro? No. Es que la Biblia dice que cuando salieron de Egipto, hermanos, esto es maravilloso. Mire, un día predicaré milagros en el cautiverio. Cuando ellos salieron de Egipto, no salieron vacíos. Cuando Dios los liberó, no los introdujo al desierto vacíos. Cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los introdujo en el desierto, cuando Dios lleva a alguien al desierto, lo lleva con recursos. La Biblia dice que salieron de Egipto. ¿Cómo salieron? Dice la Biblia, salieron enriquecidos. Se llevaron oro, se llevaron bronce, se llevaron plata, se llevaron pieles de animales, se llevaron madera de acacia, se llevaron aceite, se llevaron especies, se llevaron piedras de engaste, que una de ellas era la piedra de ónice. La Biblia dice que los desarmaron, literalmente, desarmaron a los egipcios, es decir, les quitaron las armas y literalmente les robaron prácticamente.
bueno, más que lo robar, se lo entregaron los egipcios, le dijeron, toma, llevaros todo lo que tenemos, oro, llevaron, y se llevaron anillos, zarcillos. Imagínate, hermanos, la riqueza de Egipto. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Egipto se alegró de que salieran. Les entregaron todo. Ahora, luego entiendo de dónde sacaron oro para hacer el becerro de oro. No lo produjo el desierto, es que lo traían ya de Egipto. Pero aquí cuando piden corazones voluntarios y piden materiales, fijaros la ofrenda, ya de oro, 1.400 kilos de oro. ¿Cuánto valdría eso en euros, hermanos? Hagan un cálculo, 1.400 kilos de oro puro. ¿Cuánto dinero se necesitó? Eso era la ofrenda que dieron. Es que escuchen, cuando nadie te obliga a ofrendar, y una ofrenda de corazón, ofrenda más excelentemente que si te obligaran. Miren, el diezmo, hay una doctrina errónea en cuanto al diezmo, en cuanto a la obligación. El diezmo fue abolido, porque verán, el diezmo era el 10%, pero era el 10% traer el diezmo al alforil, y el pueblo tenía que traer lo mejor, el 10% de lo mejor que tenían para el sustento de los que cuidaban el tabernáculo. Sacerdotes, eran muchos hermanos. Los hijos de Aarón, Gersón, Coat y Merari, eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas, que se dedicaban únicamente, exclusivamente al cuidado del tabernáculo. Esos hombres trabajaban a tiempo completo, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Ellos no tenían tiempo de trabajar, ellos no podían irse a buscarse la vida y para comer. Entonces, lo que hacían es que traían el diezmo para el alimento de ellos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el diezmo queda abolido, y ya el límite no es el diezmo, es todo. No merece Dios de nosotros que le demos el 10%. Imaginaros, una persona que gana 1.000 euros, el 10% sería 100 euros. En tiempos de la ley, el diezmo sería 100 euros. Pero aquí, en la gracia, desde que Cristo murió, el diezmo sería darle los 1.000 euros completos. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya no hay diezmo con que pagar eso. Por eso, hermanos, a mí me ofenden mucho cuando intentan vender milagros. Los milagros no se compran. Cuando intentan vender falsas promesas, y cuando intentan negociar con Dios. Hermanos, a Dios no se le puede comprar. A Dios no se le puede comprar. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿La han escuchado bien? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Ni lo pedimos ni lo compramos. Por eso, hermanos, la salvación siempre ha sido la historia de Dios buscando al hombre que se ha perdido, y no el hombre pidiendo auxilio que Dios le salve. Lo voy a volver a repetir. La obra de la salvación ha sido el profundo amor de Dios buscando a su creación que se ha perdido, y no su creación pidiendo auxilio que le salven. Nadie pedimos que muriese, nadie lo compramos. Por eso la salvación no se compra. Por eso la Biblia dice que es por gracia. Por eso cuando aquel hombre quiso comprar el don de Dios, hermanos, con dinero, cuando vio a Pedro cómo sanaba, Simón el mago, si no me equivoco, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que puedes comprar el don de Dios con dinero. He visto que tienes en tu alma hiel y amargura y estás preso, dice la Biblia. Entonces tenía su alma en prisiones, dice la Biblia, en prisiones de oscuridad, en hiel y en amargura, porque quería conseguir con dinero algo que no se puede conseguir. Por eso la Biblia dice: venid y comprad sin dinero, dice la Biblia. Fijaros qué corazones voluntarios, todo lo que dieron. El tabernáculo, hermanos, bien podemos dividirlo en 3 secciones. Eran 3 secciones. Número 1, el atrio, que era la parte de afuera. El atrio, la parte de afuera, pero dentro de una vez pasadas las puertas. Luego lo explicaré. Estaba el atrio, que en el atrio estaba,
eso quizá lo explicaremos más adelante. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo lo podemos dividir en 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Luego en los próximos mensajes veremos qué hay en el atrio, qué hay en el lugar santo y qué hay en el lugar santísimo. Y todo esto con detalles. Verán, aunque se dividía en 3 secciones, esto era gracias a que había una cerca y unas columnas alrededor. Imaginaros el desierto, hermanos. Todo arena. Pero de pronto levantaban columnas. Unas columnas, hermanos, de madera, con sus bases, con la parte de arriba que era de plata. Todo esto tiene su simbología, hermanos. Unas columnas que medían 2,25 metros de alto. El tabernáculo, hermanos, el tabernáculo, de altura, si lo mirábamos de fuera y víamos las columnas, había columnas de largo 45 metros de largo, de ancho 22,5 metros. Pero claro, la gente que quería ver el tabernáculo desde afuera, bueno, tendría que ser alto, porque cada columna medía 2,25 metros. Cada columna, hermanos, las unía una serie de telas blancas, hermanos, y únicamente había un lugar de acceso. El atrio, miren, hay un texto en el libro de los Salmos, en el capítulo 84 y verso 10, hermanos, que yo, cuando comencé a estudiar el tabernáculo, me detuve y comprendí la belleza de este texto. Dice la Biblia: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice: escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, quiero que piensen esto, por favor. Dice: mejor es un día en tus atrios. Hemos dicho que se dividía en 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, que únicamente el sacerdote podía entrar una vez al año, era donde se encontraba el arca de la alianza, y una vez al año Dios se manifestaba allí entre los querubines, se manifestaba, y únicamente podía entrar el sumo sacerdote. Tenían que entrar limpio, porque si no podía morir allí. Una vez al año. El arca, que era lo más sagrado, el utensilio más sagrado del tabernáculo, que eso también lo veremos en un solo mensaje, donde dentro del arca de la alianza estaba un tazón con un poco de maná que había caído del cielo, que no se echaba a perder, y esto es maravilloso. Estaban las tablas con los 10 mandamientos, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y una vez al año se manifestaba allí Dios entre los querubines, en presencia del sumo sacerdote. Eso es el lugar santísimo. Luego, uno anterior sería el lugar santo. Uno anterior serían los atrios. Fijaros, no está diciendo mejor es un día en el lugar santísimo. No, no. O mejor es un día en el lugar santo. No, dice mejor es un día en tus atrios, es decir, fuera. Bueno, literalmente dice en la puerta de la casa de Dios. Dice que habitar en las moradas de maldad. Cuando dice habitar en las moradas de maldad, ¿sabes a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al desierto. Estaba el desierto, pero una vez cruzadas las puertas, entrabas al atrio. Y dice el salmista: preferiría vivir un día en los atrios, ya no en el lugar santísimo ni en el lugar santo, sino en la puerta de la casa de Dios, en los atrios. Prefiero vivir un día allí que 1000 años. Que habitar 1000 años fuera, y dice en las moradas de maldad. Hermanos, créanme que esto es una gran realidad. Mejor es lo poquito en Dios, hermanos. Un bocado de pan en paz, que en casa donde hay grosura, y la Biblia dice hay contiendas. Es preferible vivir, hermanos, una vida corta en Dios, que vivir, hermanos, en este mundo que literalmente son moradas de maldad. Este mundo, hermanos, no te trae nada bueno. Este mundo te arruina
tu vida, te arruina tu matrimonio, te arruina tu hogar, te arruina, mira, lo más valioso, lo más valioso que Dios te ha dado, escúchame, es tu familia. Tu hogar es lo más valioso que Dios te ha dado. Da gracias a Dios cuando te levantas y dale gracias a Dios cuando te acuestas, y a lo largo del día sigue dando gracias. Gracias, Señor, por mi hogar. Porque la familia es el regalo más bonito que Dios nos ha dado, hermanos. Y una familia que vive ya no en el lugar santísimo ni en el lugar santo, sino en los atrios, vive más feliz que tener abundancia, pero vivir en regiones de maldad. Así que yo te invito a que te acerques a las puertas de la casa de Dios. Verán, el tabernáculo era un cuadrado, había 4 secciones, como en un cuadrado, imagínense un cuadrado, y había 4 secciones. Las tribus de Israel eran 12 tribus, y estaban repartidas alrededor del tabernáculo. Vemos que había 3 a un lado, 3 a otro, 3 a otro y 3 a otro. Norte, sur, este, oriente y occidente. Verán, en una de las partes, pues estaba Neftalí, Dan y Ser. Ahí estaban juntas. En otra de las partes estaba Simeón, Rubén y Gad. Luego, en otra de las partes estaban Manasés, Efraín y Benjamín. Y en la parte de la puerta, ¿vale?, estaba Zabulón, Judá e Isaacar. Van a ver el porqué. Verán, la puerta, hermanos, la puerta es muy importante. Dice Éxodo capítulo 26 y verso 36, dice: harás para la puerta del tabernáculo, mira con qué estaba construida, hermanos, una cortina de azul. Número 2, púrpura. Número 3, carmesí. Y número 4, y lino torcido. Y ahora dice obra de recador, de recamador. Mira, obra de recamador, hermanos, la palabra recamador significa obra que tiene relieves. Imagínate un bordado con relieves. Bueno, pues le dijo: cuando hagan la puerta del tabernáculo, la vas a hacer con unas cortinas, que el color será azul, el color será púrpura, morado, será carmesí, es decir, rojo potente, rojo fuerte, como el color de la sangre, y lino torcido, que está hablando de blanco, pero en ese lino torcido, que era blanca, tienes que hacerle un bordado. Y a eso le llaman un bordado de relieves. Así era la puerta del tabernáculo. Pero miren, para que fuera posible la puerta, ya no solamente se necesitaban esas telas, dice el verso 37, y harás para la cortina, es decir, para las cortinas, porque era una puerta hecha de cortinas. Luego, por ejemplo, el templo es 10 veces más grande que el tabernáculo, pero hecho de otro material, piedra. Pero sin embargo esto estaba hecho de cortinas. Entonces la puerta estaba hecha de cortinas, esas 4 cortinas que les he dicho, y dice: para la cortina hará 5 columnas de madera de acacia, las cuales, verás, vas a cubrir de oro, sus capitales de oro, y fundirás en sus basas bronce para ellas. Es decir, que para que se fuera posible la puerta al acceso, para salir del desierto y entrar al atrio, la puerta del tabernáculo eran 5 columnas con 4 cortinas. Y esto es increíble, hermanos. Para entrar dentro, es decir, para salir del desierto, que son moradas de maldad, y entrar en un lugar seguro, tenías que entrar por una puerta, y esa puerta estaba compuesta por 5 columnas y 4 telas, para que lo entendamos. 5 columnas y 4 cortinas. Voy a volver a repetir: 5 columnas y 4 cortinas. Nuestro estudio habla de Jesucristo y el tabernáculo. Verán, el 5 siempre simboliza la gracia divina. Y gracia
es algo que no merecemos, es un don inmerecido, es un regalo que no merecemos. Ya las 5 columnas, esa gracia divina, ya nos habla de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Fue gracia, eso es gracia divina, hermanos. Ahora, es curioso que sean 5 columnas, el número que simboliza la gracia, y esto si quieren no lo toman por doctrina, si no quieren, pero es curioso que el nombre de Jesús se componga de 5 letras. Yo lo dejo ahí en el aire. Verán, estas 5 columnas sostenían 4 cortinas. La primera cortina era de color azul. ¿Y de qué nos habla el azul en la Biblia? El color azul en la Biblia, ya estamos terminando, el color azul en la Biblia nos habla de algo celestial. Verán, si el tabernáculo representa a Cristo, la cortina, verán, las cinco columnas representarían un acto de la gracia divina, que es Juan 3:16, que es Cristo, y de Cristo, ¿cómo aplicamos el color azul a Cristo? Algo celeste. Verán, el color azul en el tabernáculo nos habla de el origen de Cristo, que no es de la tierra, es celestial, no es terrenal, es celestial. Ahora, quiero que os quedéis con eso. La cortina azul nos habla del lugar de donde procede. Nos habla de que Cristo es Dios. Y el lugar que viene, por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, la siguiente columna, la siguiente cortina era púrpura, es decir, morado. Y a los reyes solían tener ¿qué? Los reyes solían tener un manto de color púrpura que representaba la realeza. Es decir, nos está hablando de que el que procede de un lugar celestial es un rey. Quiero que se queden con eso, que luego ya verán que resumen más bonito. La siguiente cortina era de color carmesí. El color carmesí es un rojo potente. Es el color de la sangre. Y si algo destaca de la persona de Cristo, es que él fue experimentado en dolor, experimentado en quebranto. La cortina carmesí nos habla de que aquel que procedió de un lugar celestial, y procedió de un lugar celestial por cuanto él es rey, sufriría tanto que derramaría hasta su propia sangre. No es casualidad que la sangre sea de color carmesí. Y verán, dice, y lino torcido. La otra que queda, la cuarta columna, la cuarta cortina, que tenía una obra, esta obra había que hacerla despacito. Es decir, los bordados había que dedicarle tiempo. Quiero que por favor ahora mismo retrocedan conmigo. La puerta, para salir del desierto y entrar en un lugar seguro, tenías que cruzar una puerta que estaba compuesta de 5 columnas, que el 5 es el símbolo de la gracia divina, es un acto de la gracia divina. Ahí nos habla de que Cristo, cuando vino al mundo, es un acto de la gracia divina. Y verán, hemos visto que la puerta tenía 4 cortinas. Azul, lugar de origen; púrpura, nos habla de realeza; carmesí, nos habla del sufrimiento; y lino, con una obra bordada. ¿Saben ustedes que la mejor manera para conocer a Cristo en la Biblia son los 4 evangelios? Los 4 evangelios nos presentan a Cristo, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría, por lo menos ese resumen de los 3 años de ministerio y algunas otras cosas. Pero verán, ¿saben ustedes que el Evangelio de Juan presenta a Cristo? Es un evangelio que
está dedicado al mundo entero, se escribió para el mundo entero, ¿vale? Judíos, gentiles, no tiene color ni raza, se escribió para el mundo entero, es un evangelio para el mundo. ¿Sabes cómo presenta a Cristo? Como Dios. El evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios, por eso en el evangelio de Juan no encontramos el nacimiento, porque Dios no tiene nacimiento. Por eso en el evangelio de Juan no encontramos el relato de la tentación en el desierto, porque Dios no puede ser tentado. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto tiene un porqué. Ahora, la cortina de azul nos hablaba del lugar celestial. Vemos que Juan presenta a Cristo como Dios. Por eso Juan no habla del nacimiento, porque remonta más atrás del nacimiento. En el principio era el verbo, y este estaba con Dios, y era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Él no habla del nacimiento porque se remonta más atrás, incluso más atrás del Génesis. Cuando habla en el principio, se está refiriendo incluso más atrás que en el principio del Génesis. Génesis, cuando dice en el principio, es el principio de la materia, del espacio y del tiempo. Pero Juan se remonta aún más allá, en otro principio que desconocemos. Y en él se dio lugar todas las cosas. Por eso Cristo no es un ser creado, Cristo es creador, por eso es Dios. Juan nos presenta a Cristo como Dios, pero sin embargo la otra cortina era de púrpura, que representa a la realeza. ¿Saben ustedes que el Evangelio de Mateo está escrito para los judíos y presenta a Cristo como rey? Al presentarle como el Mesías prometido de la tribu de Judá, le presentaba como rey. ¿Saben ustedes que la otra cortina era de color carmesí y nos habla de la sangre, nos habla del sufrimiento? ¿Saben ustedes que Marcos es un evangelio escrito para quién? Para los gentiles que estaban sufriendo la persecución en Roma, y para que Marcos pudiera traerles consuelo y darles un ejemplo de alguien que sufrió pero que se mantuvo fiel, presenta a Cristo como ¿qué? Como el siervo sufriente. Por eso en el Evangelio de Marcos no vemos el nacimiento, no vemos ciertas cosas, directamente entra a la tentación y a los sufrimientos. ¿Por qué? ¿Por qué da ese salto Marcos? Por el propósito de por qué fue escrito el Evangelio de Marcos. Fue escrito para los gentiles en tiempos de sufrimiento, para darles consuelo y salida. Y decir, si estáis sufriendo por causa del Evangelio, ha habido uno que yo lo voy a presentar como el siervo sufriente, Cristo Jesús. Y verán, ¿cuál nos queda? La obra de recamador, que era una obra de relieves, es decir, despacito. Era una obra que requirió tiempo. No es casualidad que el Evangelio de Lucas dice que habiendo estudiado todas las cosas con diligencia, oh Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, yo que he estudiado todas las cosas con diligencia desde el principio, las he puesto en orden y te las voy a contar. Y oigan, ¿saben para quién está escrito el Evangelio de Lucas? Para los griegos. ¿Sabes quién lo escribió? Lucas, una persona culta e inteligente con estudios, era médico. Una persona que seguramente había estudiado en Alejandría. Una persona que seguramente había recorrido parte de las ciudades del Asia Menor. Seguramente había estado en la Odisea, que había escuelas de medicina. Se le conoce como el médico Lucas, alguien culto, inteligente, y él refleja el Evangelio para los griegos. Los griegos es la cuna de la cultura. De ahí salieron, hermanos, los grandes filósofos. Y él estudió todas las cosas con diligencia. Por eso, hermanos, el Evangelio de Lucas registra tantísima información, hermanos. Y verán, es únicamente el único ser de todos los seres que tiene la genealogía que remonta hasta el principio, es Cristo. Nadie más. Si yo quisiera estudiar mi genealogía y empezar a retroceder, hay un momento que me pierdo. No hay hombre que tenga su genealogía hasta el principio, el único es Cristo Jesús, y eso es gracias a una obra de recamador, a alguien que lo hizo todo despacito, con bordados y con relieves. Ya en la puerta vemos a Cristo representado. Y ya para terminar y para que vean que en la puerta está Cristo representado, ¿sabes qué
qué tribu estaba frente a la puerta? Si estabas en el desierto y querías entrar al tabernáculo, obviamente tenías que entrar por la puerta, pero para llegar a la puerta tenías que cruzar una tribu en concreta. Una tribu que estaba sentada allí, frente a la puerta. ¿Sabes qué tribu era? La tribu de Judá. Y me dirás, Eugenio, pero ¿qué importancia tiene de que la tribu de Judá esté asentada frente a la puerta? ¿Por qué para entrar por las puertas tenías que cruzar por Judá? Porque en Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el Señor en Israel, y sus salidas serán desde el principio hasta los días de la eternidad. ¿Saben ustedes que en cuanto a la carne, Cristo tomó la tribu de Judá y la escogió para qué? Para que viniese María, de la cual vino Cristo. ¿Saben ustedes que José, aunque José no era el padre biológico de Cristo, pero digamos que fue el que lo cuidó, ¿sabe que también era de la tribu de Judá? ¿Y saben lo que dice Juan capítulo 10 verso 9? Dice: yo soy la puerta, dice Cristo, y esto ya, hermanos, esto es rompedor. Yo soy la puerta, dijo Cristo, y por quien en mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta. Entrará y saldrá, y esto lo he aprendido yo de un maestro de esta casa, que es el hermano Josian. Cuando dice entrará y saldrá y hallará pastos, se está hablando de entrará en la gracia saliendo de la ley. Cristo nos espera para salir y entrar en un lugar de reposo donde hay pastos, donde hay tranquilidad. No es casualidad que frente a la puerta estaba la tribu de Judá. Y cuando Jacob, a punto de morir, llama a sus hijos para bendecirlo, toma a Judá y le lanza una profecía. Judá, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador entre sus hermanos. Eso es una profecía, y gracias a él, gracias a la tribu de Judá, Cristo entró al mundo, escogiendo la tribu de Judá. No es casualidad que frente a la puerta estaba la tribu de Judá, y para entrar por la puerta tenías que cruzar la tribu de Judá. En esta introducción panorámica hemos visto a Cristo en el tabernáculo. En los próximos mensajes, la semana que viene, estaremos hablando de que cuando ya hemos salido del desierto, hemos entrado por esas puertas, ese acto de esa gracia divina, cuando nosotros entramos al tabernáculo, entramos al tabernáculo, ¿qué es lo primero que nos encontramos tras cruzar esas puertas? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué es lo primero que vemos en el atrio? ¿Quieren saberlo? Bueno, pues les espero la semana que viene en este programa maravilloso, en A Solas en Miquerí. Gracias a todos los que nos están escuchando por Cello y gracias a todos los que nos están escuchando a través de YouTube. Les pido perdón por el problema de sonido, les prometo que a lo largo de esta semana haré pruebas para que se escuche muchísimo mejor. Espero haber explicado, créanme que lo he explicado lo más sencillo que he podido. Espero que me hayan entendido y que les haya hecho bien. Si han aprendido y este mensaje ha sido de edificación, ha sido gracias a un corazón voluntario que lo está haciendo, pero esto no hubiese sido posible sin la intervención del Espíritu Santo, porque nada puede dar el hombre si primeramente no lo recibe de Dios. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Les espero la semana que viene les espero la semana que viene, no os lo voy a desvelar, así que a las 10 de la noche estaremos por aquí. Bendiciones.